haciendo es dejar que gota a gota se vaya llenando el vaso de las molestias. Pero un día ese vaso va a rebalsar. Caso cerrado. La mujer no podrá molestarnos más. ¡Te vuelvas a acercar a Patricia! Además, tú la conoces hace tantos años que tranquilamente podría ser su tío. Te quiero cerca de nuevo y de una buena vez. Griselda, ¿será que puedo acercarme a donde tú estés para hablar contigo? Tu marido y Griselda se están viendo a escondidas. En este momento están juntos en su tienda. No dejo de pensarte, Griselda. Eres una persona tan especial. Me llaman marido en alquiler. Los mato a los dos. Yo de usted no haría eso. Yo no haría esa tontería. No sé, pero siento que esa plática allá adentro está buena, ¿no? Interesante. Esa bacteria de su exmujer pasa la vida contaminando a mi Reinaldo. Es que Griselda es fuego. Pero si ella está ahí adentro, en esa conversación, es porque quiere. Apuesto que fue ella quien me mandó ese mensaje anónimo diciendo que él estaba aquí. Y ya que hizo eso, ahora me las paga. ¡Ay! ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué le pasa, cochino? ¡Suélteme, No es cochino! necesario que me agradezca. Usted es un petulante. ¡Que me suelte, cochino asqueroso! Ya le dije que me No suelte. me A ver, gusta suelte, dar suelte. consejos, pero Entonces no los dé. por usted voy a hacer una excepción. No haga nada en este momento. La venganza es un plato que se come mejor frío. Mi esposo está allá dentro tomado de las manos de esa mujerzuela. Déjelos. Después de lo que yo vi, no, señor. Yo tengo que hacer algo. ¡Suélteme! Hágalo. ¿Qué cosa? Venga conmigo. Muchas gracias por escucharme. Ah, perdón. Es verdad que me gusta mucho tener tus manos entre las mías. ¿Te molesta? Usted sabe que no me molesta. Como tampoco me molesta que haya venido. Al contrario, así que no tiene que agradecerme nada. Además, ¿agradecer una plática? No. Ya hemos tenido tantas, usted y yo. También me ha escuchado y me ha consolado muchas veces. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Y además, me enseñó muchas cosas. Aquellas madrugadas de arreglos y pinturas allá en el Gourmet Palmer. Te digo algo, Griselda, estoy seguro que yo aprendí mucho más de ti. Bueno, ¿no crees que una madrugada de estas podríamos pasar, no sé, una madrugada completa en mi restaurante? ¿Eh? Bueno, sería en realidad mejor si tiene alguna cosa que yo pueda reparar por allá, ¿no? Sí. Eres increíble. Me encanta tu forma de ser. Bueno, en la tienda, ¿cuándo vas a inaugurar la tienda? Ya casi. Puede estar seguro que va a estar invitado a la fiesta. Ah, y también va a estar invitado a la inauguración de mi nueva casa. Pero bueno, claro, su mujer ese día también tiene una... Sí, bueno, ella va a hacer una fiesta ese mismo día, sí. Invitó a todo el condominio solo para molestarte, quiero que lo sepas. Sí, lo sé. Pero despreocúpese, no voy a llorar si todos los vecinos van para su fiesta y no vienen a la mía. Bueno, pero sí te puedo asegurar una cosa, sí. Por lo menos una persona va a ir a tu fiesta. Y voy a ser yo para salvarte. Y va a ser muy bien recibido, señor Reinaldo Ibarra. Bueno, un gusto verte. No soy muy bueno con los versos, pero mi corazón te quiero hablar. Patrón, esa idea de traer a su primo para trabajar, ¿es en serio?
Pues muy en serio. Desde que Quique se fue no logramos darnos abasto con el servicio. Ay, es verdad, yo estoy muy cansada. Ya casi que me quedo dormida en la estufa. Un día de estos me voy a quemar. Ni Dios lo permita. Hoy mismo le mando una carta a mi primo. ¿Una carta? Pero es que eso ya nadie lo usa. ¿Su primo no tiene internet? Pues yo creo que sí. Una vez me dio la dirección de su computadora. Ah, pues entonces mándele un correo electrónico. Pues es que yo ni sé cómo se hace eso. Además, ni tengo computadora. Increíble. Bueno, yo tampoco tengo computadora. Ah, ya sé. Pídale el favor a su amiga de fina estampa. Ah, pues claro. Claro. Ay. Ahora sí me cansé. Sí, por favor. Pásale, Isabel. Gracias. Ay, si seguimos a este ritmo, que si Dios quiere, vamos a seguir. Voy a tener que contratar a alguien más. Sí. Alguien más, porque con mi niña no se puede contar para nada. Ay, mamá, lo siento. Pero es que yo nací para ser artista y los... Bueno, ¿sí quién habla? ¿Sí habla Sol? ¿Quién? Mamá, de la disquera. ¿Quieren que pase con mi agente a firmar el contrato? Ay, mi hija va a grabar un disco. Mi agente se va a poner en contacto con ustedes para fijar la fecha. Adiós. ¡Ay, mi amor, lo lograste! Tengo que contarle a mis amigas. Pero, oye, por favor, regresa pronto, que tu papá dijo que no tardaba mucho. ¡Ey! Oye, ¿qué onda? Párale ya ese jueguito de andarte apareciendo en mi coche, ¿no? Vine a contarte una noticia. Sí, pero esas noticias me van a matar de un susto. Voy a grabar un disco. ¿Qué forma de faltarle el respeto a mi hija es esa? No es lo que parece, señor. ¿Qué estás haciendo con mi hija, desgraciado? Nada, señor, tranquilo. Espero que el elevador se tarde una eternidad. Desvergonzado. No es que yo haya sido en algún momento una madre modelo, ¿verdad? Ay, pero ¿verdad que Paloma y Iván se ven divinos? Ay, ¿quién iba a decir que esos dos iban a llevar tan bien? Bueno, los milagros pasan. Ay, yo siempre creí que la amargura de mi hija Paloma se debía a la falta de hombre. Ay, porque fíjate tú, ¿qué tal esto que está aquí? Con tan buena compañía y siempre tan de buen humor. Oh, el amor. El amor le da sentido a la vida, ¿verdad? ¡Abusivo! ¡Estás seduciendo a mi hija! ¡Ella todavía es una niña! ¡Te voy a matar por eso! ¡Papá, para, por favor! ¡Voy a matar a este depravado! ¡Ay! ¡Tú no hice nada! ¡Cállate la boca! ¡Ay, lo vas a matar! ¡Manuel, ya! ¡Te volviste loco! ¡Este tipo está aprovechándose de mi hija! ¡Mira! ¡Detente o llamo a la policía! Papá, entiende. Fuiste preso por golpear a mamá. Si vas a agredir a alguien, te va preso de por vida. Está bien, ya le paro. Suéltame. ¡Suéltame! Pero si te vuelves a acercar a mi hija, voy a acabar contigo, desgraciado. No. ¡Vámonos! ¡Vámonos y cállate! ¡Camínale! Dame. 'Estás bien? 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 'Estás bien
¿Qué demonios le pasa a ese tipo? Está loco, desquiciado, esquizofrénico, hombre. Ey, tranquilo. Recuerda que es el padre de la chica. ¿Eso qué? Yo no hice nada. Bueno, pero es que no debiste haber metido a la muchacha en tu auto, Daniel. No, perdóname que te corrija, mamacita preciosa, sabrosa, Deli. Pero ella fue la que se metió en mi carro. ¿Estás hablando en serio? No, estoy jugando, ¿cómo crees? Claro que estoy hablando en serio. ¿O tú me has visto metido a mí en un lío de esos? ¿Tú estás queriendo decir que ella fue la que entró en tu auto? Claro que sí, y no es la primera vez que lo hace. Te lo juro que esa niña tiene varios días persiguiéndome y no la culpo. Oh, qué problema. Cuando su papá se entere de esto. ¿Todavía me vas a decir con esa cara de cínica que te gusta? ¿Y eso qué tiene de malo? Mira, Sol, no me provoques. Papá, por favor, yo soy una niña normal y nos enamoramos y te... ¡Cállate! Nada de enamorarse. Todavía no ha nacido el sinvergüenza que te pueda poner un dedo encima. Así que sácate esas ideas de la cabeza y que no se te olvide, ¿me entendiste? ¡Suéltame! ¿Qué está pasando? ¡Suéltala, Manuel! ¡Suéltala! ¿Qué más? ¿Qué pasa aquí? Manuel, ya se te olvidó que para estar en esta casa tienes que comportarte. Pues entonces controla a tu hija. Encontré esta vagabunda en el carro de un desconocido revolcándose. Mamá, no fue así. Mira, cuando salga embarazada no reclames, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Y será que sí se puede hacer eso? Por supuesto que sí, Gabriel. Tú me dictas el mensaje, yo lo escribo y si tu primo está conectado ahora, lo va a recibir. Voy por la computadora. ¿Conectado? Me hace falta una computadora. ¿Recuerdas a Daniel? El de la posada, el amigo de Antonio. Ay, sí, ese muchacho es muy decente, muy atento. Bueno, él es mi galán. Mamá, estoy enamorada. Ay, mi amor. Por favor, no te adelantes, no te aceleres, no te precipites. ¿Y él? Enamoradísimo. Pero todavía no lo sabe. Ay, Sol, ¿cómo? Es que estoy tratando de conquistarlo. Y le di un beso adentro del auto. Solo un beso. Y bueno, ahí fue cuando vino mi papá. Ay, Dios mío. Mamá, no sabes. La manera en que mi papá me habló era como si estuviera celoso. ¿Me entiendes? Como un novio. ¿Me puedes decir qué está pasando? Nada, Celeste, no está pasando nada. ¿Le perdiste el control por nada? Ay, ¿cómo querías que me pusiera, eh? Cuando vi la escenita dentro del carro y a Sol besando a ese tipo. Bueno, pues tienes que aprender a controlar tu genio. Sí, qué fácil es decirlo. Pero en ese momento se me subió la sangre a la cabeza y me dio mucho coraje. Pues aunque sea difícil, tienes que controlar tu carácter, Manuel. Y para empezar, tienes que ir a pedirle perdón a ese muchacho. ¿Qué dices? Sí. Lo que oíste. Ese muchacho es una persona decente. Nunca le faltaría el respeto a tu hija. Mira, primero muerto antes que irme a humillar delante de un mujeriego de porquería. Vas a ir a pedirle disculpas. Porque si no, le voy a decir a ese muchacho que te vaya a denunciar con la policía. No puedo creer que me estés diciendo eso, Celeste. Pues te lo estoy diciendo. Y cuidadito con mi hija, ¿eh? Déjala en paz. Déjala seguir su camino. Deja de celarla como un enfermo. Porque te juro que si tú le pones un dedo encima, te vas a pudrir en la cárcel, Manuel. Par de perdidas. Esto es muy extraño. Esto no es normal. Estos dos están buscando algo y si es de valor lo voy a encontrar yo primero. Uy. ¿Por qué me trajo aquí? En un momento lo sabrá. Esta pocilga cada vez está peor. ¿Y estos agujeros? ¡Ay!
Tienen una infestión de ratas. No, nada de eso. Este lugar es insalubre. Mi habitación está mucho más arreglada. ¡Qué bien! ¿Desea usted ir allá o vamos a hacerlo aquí? Usted está insinuando que... Yo pienso que ya fue suficiente tanta charla. Vamos a pasar del pero.